Yo cuando abro una guardería la voy a llamar guardería Michael Jackson, chavales. Ay. Bueno, pero vamos a hablar de cine, que es lo que nos toca, ¿sabes? Nos toca los cojones a veces porque no veis lo que me tengo que tragar yo para poder ofreceros estas películas. Pero bueno, estamos de enhorabuena, chavales. ¡Vuelve el cine turco! ¡Sí! Os he traído una nueva película turca que ya hace unas semanas que no os traía. Más turco. Más turco, cine turco, impresionante. Además, cine de superhéroes, ni más ni menos. Promete, pues. Ni más ni menos, ni más ni menos, sí, pero además que no hay uno. Dices, un superhéroe mola. Dos superhéroes. La Liga de los Superhombres. Mola el doble, no, hay tres. Vaya, tres superhéroes, pero uno de ellos es malvado. Miedo me da verlo. Y es Spider-Man. ¿Cómo van a hacer Spider-Man malo? Pues sí, Spider-Man es malvado. Pues, ni más ni menos que se trata de una película que se llama Hook, Death Adam. Hook, para los que no lo sepáis, es 3. Sustituís Hook por 3 y tenéis eso, pues 3. 3 Adam. 3 Death Adam, que significa 3 tíos super guays. O sea, 3 hombres extraordinarios. Tenemos al Capitán América, al Santo, hostia, el Santo, el luchador mexicano, porque allí en Turquía en aquella época era una cosa bárbara, o sea, bárbara, completamente. No, Bárbara me está intentando abrir la ventana. ¡No te tires! Bárbara, que todavía no has visto la película, no te tires por la ventana. Hombre, por favor. Madre mía, espérate a ver la película. Bueno, de hecho, Bárbara es la que monta los vídeos y yo sé por qué se va a tirar, porque es que esto no hay quien lo trague, esto no hay quien se lo trague. Vamos a ver el primer vídeo y lo comprobaréis todos vosotros. ¡Adelante, vídeo! Mira, el malo, mira cómo tortura a una tía, ¿sabes? Nada más, esto es para empezar. Con una lancha motora le corta la cabeza. Y esta como disfruta y que le salpique la sangre. Esa es la mala, esa es la novia del malo. Aquí tenemos al Capitán América. Esta es una, que no sabemos eso. Mira, madre de Dios, fíjate, pedazo de título. 3 de bala. Mira el pedazo de chaqueta que se gasta. Y este es el Santo. Que el Santo es el hombre enmascarado, pero si le quita la máscara ya no tiene misterio. No tiene gracia. Mira, sale Spider-Man de unas tablas. Sorpresa, sorpresa. La cosa en tu camiseta. No, la cosa no, pero un cuchillo que te he clavado sí. Además es una película un poco calentorra, ¿sabes? Un poco calentilla. Sí, sí, porque salen aquí, salen mujeres que ¿Se ven carnes? Se ven carnes prietas y magras. Joder. Mírala, parece un pase, bueno, más que un pase de modelos, esto es señoritas al salón. Parece un putiferio, mira. Tú te duchas con calzoncillos, todo el mundo lo sabe. Toda la vida. Toda la vida, tú te duchas con calzoncillos. Mira, aquí haciéndole el salvadme, por favor. Mandarme ayuda. Que me han capturado. Pues habéis visto, el tío este feo es el Santo. Que yo sé entonces ya por qué se pone la máscara, porque con ese careto no hay quien se lo ponga. Ah, sí, una cosa, tengo que saludar desde aquí a José Luis Viruete y a su página viruete.com, que es fuente de inspiración realmente y es el que nos hace descubrir muchas veces pequeñas joyas como esta. Es una página web muy visitada. Muy visitada y que a todos vosotros seguro que sois seguidores del programa os gustará porque se trata de temas bizarros, chancros, cutres y ochenteros ahí, muy friki, muy friki. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ver con otro vídeo, a ver cómo se desarrollan las aventuras de estos 3 gañánidos en mayas. Adelante. Gañánidos en mayas. Una persecución nunca tiene que faltar. ¿Un 5000? Por supuesto. Mira el pedazo de bigote. Ojo. Se nota ahí. Ojo y menos la Turquía forever. Ahí. Mira, mira. Tienes razón, ¿eh? El Capitán América. Venga, hombre. Que atraviesa las paredes con su fuerza de las manos. Pero este hombre no pelea en el suelo, le gusta estar colgado. O sea, aquí se han invertido los papeles. En vez de Spider-Man pelear ahí en las redes, no, es el Capitán América. ¡Ojo! Atentos a Spider-Man, las cejacas que tiene. Pero es que el único superpoder que tiene es salir corriendo como una nenaza. Mira, corre que se las pela. Mira, eso sí, es un rato malo, porque es muy malo, tiene muy mala fe y muy mala baba. Mira, este hombre es un saltimbanqui, el Capitán América. Para disfraces decentes. Ojo, Pancho. Cuidado, este es el chiste internacional de voy a dejar la bebida porque veo cosas raras. Humor universal, que no falte. Es el ¿sabes? Típico cliché. Mira, se ha cogido encima el coche con su super fuerza, se le ha escapado. Madre, pero es que no puedo, por favor. Creo que le viene grande el traje. ¿Os acordáis de Star Wars turco? Este es uno. Es uno de ellos. O sea que en actores no se gastan mucho. Este actor era de renombre allí en su país. Ya pues habéis visto ya la calidad de la película. ¿Sabes? Es que impresionante. Pero bueno, no esperábamos menos. Vamos a ver más trozos que os van a dejar sin aliento. Mira, el Santo, rebuscando, ahí fisgoneando. Voy a buscar pruebas que incriminen al malo. Uy, ¿esto es un bocata aquí? Pues me lo guardo para después en la huevera. Me lo guardo en la huevera. ¿Qué, Santo? Que te he pillado. Mira qué pistolica tengo más maja. ¡Ey! ¡Toma! ¡Guacha! Pero bueno, no sabe disparar el hombre ese. ¡Ojo! Cuidado. Ojo. Cuidado. Contra los karatecas. Atentos. Es que no es inmuta. Yo ha habido algo que nunca he entendido. ¿Por qué no atacan los tres a la vez?
Porque es el código de honor del villano. El código de honor del villano es que tú tienes que atacar de uno en uno. Mira, ahora creo que cuenta un chiste y este no lo pilla. Y se queda pillando rollos. Este tampoco lo ha pillado. Este tampoco lo ha pillado. Y este tampoco. Pues tú fíjate, el tío. El tío es que se dedica, no sabe muy bien realmente lo que hace. Porque como la película es toda hablada, se dedica a perseguir a señoritas, las espía mientras se ducha y después colecciona figuritas. Como si, coño, vete allá a la Game Workshop ahí a comprarte figuritas del Warhammer, no mates a la gente. Hostia, gástate los euros, píntalaje, es más divertido que robarlas. Claro, no tendrá divisas. No sé, es un desviado, es un desviado. Bueno, vamos a ver otro vídeo, que esto promete, que esto aquí aún todavía hay más caña, hay más acción. Adelante, muchachos, vídeo ahí. Mira, ¿qué sé que está haciendo? Contrabando que te he pillado, que te he visto, no te escondas. Cuidado con la chaqueta que lleva el santo. Ay, cuidado, mira si es malo y retorcido el Spider-Man, que mira la trampa que prepara. Pone un tubo de metacrilato, o sea, un tubo de plástico transparente para los nuevos Doctors, y pone 2 cobayas. Pero eso... Mira, atento a la tortura. Va la cobaya, que todo el mundo sabe que es carnívora. Ahí va la... Se le está comiendo y lo le de come ver. el ojete. ¡Cuidado! ¡Hola, Lee! ¿Dónde tienes el paquetil? O sea, esa frase la hemos entendido todos y no somos turcos. ¡Hola, Lee! ¿Dónde tienes el paquetil? Y aquí tenemos una escena de Streety que anda donde va la bruta, rompiéndolo todo. Aquí la señorita Yeye esta. Mira. Chun, chun. Pedazo de plano, es que es increíble. Con su tienen super fuerza, ¿eh? Esto sí que tiene superpoder. ¡Ojo, Mira, carita! ¡Ojo, carita! ¡A tomar por culo! Claro que sí. Y ahora mira. Esto un poco psicosises. ¿Y por dónde respira Spiderman? Ahí. Por A los maestros, ahí, un homenaje a los maestros. ¿Sabes? El tío este se dedica a matar gente mientras está haciendo cosas, mientras se ducha, mientras hay, sobre todo mujeres ahí. Es que le da por chupar candados, pues se mata gente en su tiempo libre. No sé, pero es que tampoco sé realmente, no sé, sinceramente no sé ni si roba, ni si es malo, porque le pegaban de pequeño, nadie lo sabe. Tiene un trauma, sobre todo por quedarse corriendo. Sí, ¿Qué mierda de... Cobarde gallina, capitán de las sardinas. Por supuesto. Y este era el número 1 de todo esto. Sigamos con los vídeos, a ver cómo se desarrolla. One more time. Mira, mi colección de figuritas, me pone cachondo. Esta la compró en eBay, ¿quieres que te la enseñe? Mira, es un Transformer. Se hace grande si la moja. Ahí estamos. Y esto no lo entiendo. 2 marionetas ahí que se ponen cachondas viendo como triscan ahí el malo y la mala. Mira, ahora, el viejo truco, vamos a pelearnos de mentiras, porque nos han capturado y así llamamos la atención, yo me doy cabezazos contra la pared, viene aquí y dice, uy, mira, se han pegado, es que son tontos. Nos han pegado, es que es una broma, hay que estar ahí, agazapados ahí para salir. Pim, pam, galletas, como buena película de Bud Spencer, Ten Hill. Contra la estrella del Capitán América, ¿tú crees que puede una bala? Anda, por favor. Y encima está el imbécil que se carga la mala. Un ricochet. Bueno, nos dice que tengamos que ir rápido, porque esto se acaba. Y este, mira, el Capitán América persigue a Spider-Man, que tiene dobles. Es tan cobarde que tiene dobles disfrazados. Como Saddam Hussein. Sí. No mira, es que le gusta estar colgado como un mono. O sea, le pelea colgado. Pero cada vez que se carga un doble, un doppelganger, que dirían en los países estos anglosajones, aparece otro. Pero bueno, este ya es el definitivo. Este ya es el último y se lo cargan. Pero susto final. No había muerto, yo creo que me lo he cargado. Ahí en el coche. Seguro que se me ha escapado. Ven aquí. Toma. Y termina la película con una broma. Es un niño coñón que le pone caras. Impresionante. Y son, ya sabéis, chavales, clases de turco, que son significa fin.